Mi madrastra me acusó injustamente de robarle su bolso caro después de una discusión insignificante. Pero no voy a dejar que me haga quedar como la culpable. Aunque mi papá me pide que no siga adelante con la demanda, esto ya no se trata solo de una simple discusión. Déjenme explicarles desde el principio. Tengo 22 años y acabo de graduarme de la universidad hace poco más de un mes. Desde entonces, he estado viviendo temporalmente con mi papá y mi madrastra. Él lo sabe y entiende que no es la situación ideal para mí, sobre todo porque nunca he tenido una buena relación con ella. Mi madre biológica falleció cuando tenía 10 años, y cuando tenía unos 16, mi papá comenzó a salir con Sofía. A los 18 ya estaban casados. Desde el principio, Sofía no me aceptó. No entiendo qué tipo de persona decide odiar a un adolescente sin motivo alguno, pero así fue. Ella, que era mayor que yo por muchos años, me veía como una intrusa, y no tardó en mostrarme que no quería saber nada de mí. Intenté ser cordial al principio, pero con el tiempo me di cuenta de que a ella no le importaba, así que dejé de hacer esfuerzos. Vivir bajo el mismo techo fue complicado, especialmente cuando tuve que regresar a casa para completar mis estudios universitarios. Aunque era solo por unos días durante las vacaciones, me daba cuenta de que su actitud hacia mí no cambiaba. Me hacía sentir incómoda cada vez que estaba cerca, y cuando finalmente volví a quedarme con ellos permanentemente después de graduarme, todo empeoró. Sofía no quería que me quedara en la casa. Desde el principio, me hizo sentir que era una carga. Mi papá, que estaba trabajando, no entendía por completo lo que sucedía en casa. Siempre que discutíamos, ella fingía que todo estaba bien cuando él llegaba. Sabía que contarle a mi papá sobre sus actitudes probablemente no serviría de nada, ya que siempre me decía que no exagerara. Pero lo que hizo recientemente no podía dejarlo pasar. Así que decidí tomar cartas en el asunto. Hace una semana, tuvimos una pelea por algo completamente trivial. Estaba en mi habitación llenando solicitudes de trabajo cuando Sofía irrumpió furiosa, acusándome de dejar ropa sucia en la lavadora. Dijo que estaba ocupando todo el espacio y que no podía lavar sus cosas. Intenté calmarla, explicándole que solo estaba lavando una carga de ropa y que no era un gran problema. Pero ella insistió y me atacó diciendo que esta era su casa y que debía respetarla. Le respondí que era la casa de mi papá, no de ella, y que ella no tenía ningún derecho a comportarse así. La discusión se intensificó y ella, furiosa, decidió irse. Pensé que había terminado, pero esa misma noche, cuando mi papá regresó del trabajo, Sofía empezó a gritar que le había robado un bolso de diseñador nuevo que valía miles de dólares. A pesar de que no tenía nada que ver con su bolso, Sofía me acusó delante de mi papá. Mi papá, que en lugar de defenderme, se puso de su lado, me dijo que si realmente no lo había tomado, entonces debía hablar con ella. La situación empeoró y, como si eso no fuera suficiente, Sofía llamó a la policía, alegando que yo le había robado. Los oficiales registraron toda la casa, incluyendo mi habitación. Fue humillante. A pesar de que no encontraron nada, Sofía insistió en que yo era culpable. La situación fue tan terrible que decidí irme de casa. Desde ese momento, he estado quedándome con una amiga. Días después, mi papá me llamó, llorando, para contarme que Sofía había confesado. Ella había escondido el bolso en su habitación y lo había dejado en casa de una amiga para hacerme quedar como la culpable. Fue devastador. Ahora mi papá estaba arrepentido y me pidió que volviera, pero le dejé claro que no iba a regresar mientras ella siguiera viviendo allí. También le dije que pensaba demandarla por todo lo que había hecho, y aunque mi papá trató de convencerme de que no lo hiciera, ya no iba a dar marcha atrás. Mi amiga me aconsejó que reflexionara sobre lo que estaba a punto de hacer, ya que una demanda contra Sofía probablemente arruinaría cualquier posibilidad de reconciliación con mi papá. Él había hecho muchos sacrificios por mí después de la muerte de mi madre,
y había sido una figura clave en mi vida, pero después de lo que Sofía había hecho, no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí que lo correcto era proceder con la demanda y presentar cargos por la denuncia falsa. Lo hice, y Sofía contrató a un abogado para intentar llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Al principio, me negué a considerar cualquier trato, pero pronto me di cuenta de que el proceso legal estaba siendo costoso y largo. Así que decidí aceptar un acuerdo. Ella me pagó una cantidad que era mucho más de lo que su bolso valía, y además tuvo que hacer servicio comunitario debido a la falsa acusación. Aunque no fue un resultado ideal, al menos conseguí algo de justicia. Mi relación con mi papá, sin embargo, no mejoró. Después de que Sofía fue notificada sobre la demanda, mi papá trató de hablar conmigo, pero no le respondí. Finalmente, me envió un mensaje en el que me confesó que ahora entendía que tenía razón en todo lo que le había dicho. Reconoció que había sido egoísta y que todo lo que pasó con Sofía había sido culpa de él. Incluso me pidió perdón, pero no pude perdonarlo. No podía olvidar cómo se puso de su lado después de todo lo que Sofía me hizo. Ya había perdido la confianza en él, y aunque me dolía, sabía que no podría restablecer nuestra relación. Han pasado 3 años desde todo esto, y las cosas no han cambiado. Mi papá y Sofía siguen juntos, aunque sé que las cosas no van bien entre ellos. Mi papá se ha alejado de todos en la familia, y no ha vuelto a contactarme. En cuanto a Sofía, la vida le ha dado algunas lecciones. Ha tenido que encontrar trabajo y enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Recientemente, me enteré de que mi papá está considerando un divorcio. Aunque no lo deseo, siento que es algo que necesitaba pasar. Sofía no es la persona con la que mi papá debería estar, y aunque eso no soluciona nuestra relación, al menos está dando un paso en la dirección correcta. Ahora, en mi vida, todo es diferente. Estoy a punto de casarme, y aunque este capítulo de mi vida me dejó cicatrices, también me ha hecho más fuerte. No espero reconciliarme con mi papá, ni con Sofía, pero he encontrado la paz que necesitaba. Y aunque algunos deseen un final feliz donde todo se soluciona, yo sé que tomar la decisión de seguir adelante fue lo mejor para mí.